Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así eres Amén, mis hermanas, bendito Dios. Antes de todo, hermana, pues les damos gracias, ¿verdad? Por todas aquellas que estamos ya en la línea, ¿verdad? A recibir este estudio. Pero me gustaría, hermana, pues en lo que doy un poquito de comienzo, ¿verdad? Que si tienen por ahí un lápiz, que por una pluma, que puedan tomar una pluma, porque voy a estar dando varias citas, ¿verdad? Que nos van a ayudar. En estos momentos, ¿verdad? Que entramos a esta situación de esta epidemia, ¿verdad? Pero les pediría, ¿verdad? Para que anoten estas citas, hermana, de que voy a estar compartiendo, ¿verdad? La que pueda tomar un lápiz que tenga, ¿verdad? Porque es necesario, ¿verdad? Que la palabra nos edifique, que la palabra nos ayude en momentos difíciles, en momentos críticos, porque sabemos que el enemigo de este siglo ha preparado, ¿verdad? Dice que el gobierno de este siglo ha organizado a este mundo con cosas políticas, culturales, dice, económicas y religiosas. Ya sabíamos nosotros de estos tiempos que la palabra de Dios es profética y ya sabía, ¿verdad? Pero para eso Dios nos dejó, ¿verdad? También la lumbrera, la palabra. Hay que puedes buscar un lápiz, hermana, vamos a compartir, y el tema que vamos a compartir se llama ¿Cómo ser libre de la preocupación? Sabemos que el único que nos hace libre de la preocupación es solamente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso Él dijo, conocéis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? En Cristo Jesús es la palabra, ¿verdad? Que nos ayude. Vamos a comenzar en este momento, hermana, con Isaías 26:3. En la palabra de Dios dice en Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mire lo que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es normal, en estos tiempos que hemos entrado, ¿verdad? Es normal, ¿verdad? Que haya nosotros que haya entrado al principio, no lo voy a negar, porque al principio, ¿verdad? Cuando comenzamos esta situación, que entró un poco de miedo, de temor, de pánico, ¿verdad? Podemos decir así. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que en Él hay un descanso y que en Él hay un reposo. Y que echemos en Él, dice, toda carga. Porque de otra manera, dice, nuestra mentalidad, dice la palabra de Dios que nuestra mentalidad debe estar llena de la palabra de Dios, dice, para que haya en Él este descanso, este reposo y este refugio. Nos preocupamos al principio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabíamos cómo íbamos a enfrentar esta situación y como le digo, pues lógico, ¿verdad? Que no sabíamos cómo enfrentar esta situación, los entró de pánico, pero al estar ocupada la mente en las cosas de Dios, como que hay un descanso, hay un reposo,
no llenar la mente, vea, yo lo que hice al principio, hermana, es que como anduve, verdad, no tuve tiempo para estar viendo tantas las noticias, como que mi mente, verdad, en mi corazón no se llenó de la mala información de lo que había, entonces como que no me llené mi corazón y mi mente, verdad, de lo que había, sino que empecé a tomar, verdad, la palabra de Dios para los versículos, verdad, para que trajera paz a mis pensamientos, paz a mi corazón, y anduve ocupada en unas cosas que era necesario que yo tenía que hacer. Claro que con la prudencia y con cuidado, yo salí a hacer mis mandados. No íbamos, no iba yo a andar metiéndome donde no tenía que andar, sino que reconocer que estábamos entrando a un tiempo profético donde el enemigo primeramente venía tomando, querer controlar nuestros corazones y nuestros pensamientos y quitándonos la paz. Quitándonos la paz para que nos enfocáramos en la situación que estamos entrando a vivir y que estamos mirando, que realmente es una realidad. Lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido y lo que sigamos viviendo es una realidad. Pero aunque sea una realidad, ya sabemos que el enemigo de este siglo ha venido preparando el camino, ¿verdad? Permitido por Dios, ¿verdad? Porque sabemos que dice la palabra de Dios que no se mueve una hoja si no es la voluntad de Dios. Dios ha permitido, ¿verdad? Que el gobierno de este siglo, el anticristo, ¿verdad? Venga preparando el camino de la venida del Señor. Por eso él dijo, ¿verdad? Que estamos en la guerra espiritual, donde está lo político, lo cultural y lo económico y lo religioso. Pero el Señor dijo que hay guarda, dice, en completa paz, cuyo aquel pensamiento en ti persevera y en él ha confiado. Y como si estamos confiando en él tendrá cuidado de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué ha entrado tanto pánico? Porque nosotros nos preocupamos tal vez por la renta, por lo económico, por la enfermedad de ese virus, por todo lo que, porque así lo planeó el enemigo, ¿verdad? Y tenemos que tener nosotros, ¿verdad? Que es la realidad, pero Dios dice que nos ha dado que tengamos esa paz, como dice en una alabanza de paz en medio de la tormenta, ¿verdad? Viene la calma. De allá en primera de Pedro 5:7 dice la palabra de Dios, ¿verdad? Echando toda vuestra ansiedad, dice, sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. En primera de Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad. Que nosotros estamos viviendo y estamos viviendo es una ansiedad. Pero toda esta ansiedad, dice el Señor, que la tenemos que echar sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Que no nos ha dejado, ni nos va a dejar, ni nos va a desamparar. Él tiene el control en todo, porque él dice en su palabra, ¿verdad? Que el justo, dice, está confiado en él, el justo está confiado en él, porque tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano en nuestros corazones, en nuestra vida, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque, miren, pues, mi hermana, en la casa de Dios vamos y escuchamos la palabra de Dios, pero cuando escuchamos la palabra de Dios a veces no la hemos retenido, yo lo digo por mí, ¿verdad? Porque cómo nos cuesta retener el consejo sabio de parte de Dios, no hemos retenido esa palabra, entonces eso mismo nos hace a nosotros, ¿verdad? Tener esa desconfianza porque no hemos guardado los mandamientos, sus estatutos, ¿verdad? Como el Señor nos ha mandado, ¿verdad? Guarda los mandamientos y los estatutos, pero no hemos, ¿verdad? Pero nosotros no lo vamos a comparar, dice, a la vida del impío, ¿verdad? Porque nosotros, dice el Señor, el justo está confiado, dice, pero el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque el impío lleva otro, en su corazón no está confiado en Dios, está en dos pensamientos, claudica en dos pensamientos, y el Señor no quiere que estemos claudicando en dos pensamientos. Él quiere, dice, que nuestro corazón esté confiando en Él, que nuestro corazón esté
¿verdad? En esa esperanza, que Él es nuestra esperanza. Dice allá en Isaías 41:4, yo soy el único, dice, que mantengo bajo control en todo. Ujú. Al principio, hermana, yo pasé por esa situación, ¿verdad? En dos, aquí en mi casa hubieron dos personas, ¿verdad? Uno que le rento y que yo no sé si unas se dieron cuenta que les pedí oración por mi hijo William. A él le tocó esa situación, pero gracias a Dios, hermana, que no me entró ni aquí, a mí no me entró ese pánico. Bueno, él no vivía conmigo, vivía atrás, pero de todas maneras yo le llevaba los té, le llevaba todo, estuvimos al pendiente de él, pero en ningún momento a mí entró ese pánico ni ese miedo, cuando él estaba pasando esa situación. Y el otro varón estaba en el hospital y me llamaron, me habló él, ¿verdad? Su papá. Dice, mi hijo tiene el coronavirus y que esto y lo otro. Ay, Dios mío, dije yo, vea que. Pero no, yo creo que Dios, hermana, trata como Dios dice, trata con cada uno como Él quiere, ¿verdad? Ujú. Yo no puedo decir, ¿verdad?, que meterle a otra hermana, ¿verdad? No tenga miedo de no. Mi vida es personal con Dios, mi relación con Dios es personal y cada quien tiene su relación con Dios personal y Dios nos va a tratar con todas de la misma manera, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios, hermana, que a pesar de todo eso, en mí no entró en ningún momento, gracias a Dios, por misericordia de Dios, hermana. Ujú. Será porque anduve, como digo yo, ocupada y en esos días también hubieron muchas necesidades y andaba yo, pues más bien dicho, pues no pude yo descansar. Ujú. y y mi hijo pasó la situación, pasó y ya, gracias a Dios, verdad, Dios, solo fueron 2 semanas, 3 semanas que toca eso y no entró. Entonces yo dije, como Dios todo tiene todo en control, hermana, esta palabra yo estaba contándole a una hermana qué peso tiene esta palabra, que todo lo tiene en control. Ujú. Hay pasó otra situación aquí en nosotros, ¿verdad? De otro señor como yo le rento ahí atrás, ¿verdad? Atrás. Este señor, hermana, venía con una situación, todo difícil, ¿verdad? Que traía un pensamiento, que no quería regresar a México. Pero para no hacerse la larga, hermana, Dios, como dice, Dios tiene todo en control. Este señor, hermana, en una semana, Dios me dio la oportunidad de arreglarle su pasaje. Unas hermanas, cuando estábamos en la oración allá en los martes, yo les platiqué este testimonio a mis hermanas que el Señor, hermana, en 10 días le arreglé su pasaje para que se fuera a México, hermana, y yo lo puse el domingo en el avión con mi esposo, que lo fuimos a dejar al aeropuerto, y el siguiente domingo, hermana, me estaban llamando que él había muerto. 8 días cabales, hermana. Y yo ahí entendí cómo es que Dios tiene en control todo. Muchas veces yo había dicho, Dios tiene bajo control todo. Hermana, realmente, hermana, a veces es necesario que nosotros vivamos y pasemos por ciertas circunstancias difíciles, ¿verdad? Porque cuando estamos pasando por las pruebas, por la lucha, cuando estamos pasando por ese desierto donde no hay nadie con nosotros, hermana, cuando no hay nadie, pero ahí en el medio de ese desierto, hermana, Dios tiene todo en control y nos saca adelante en victoria. Y después, por eso es que a veces uno dice, yo a veces lo digo, hermana, lo digo esa palabra, lo que no entiendo hoy lo entenderé mañana, porque yo he pasado, hermana, como dijo un varón un día ahí en la iglesia de Camino de Santidad, a mí me quedó esa palabra que dijo, hermana, dijo, si no has pasado por un desierto, prepárate porque vas a pasar. Y realmente, hermana, que cuando vamos en el desierto, cuando estamos en el desierto, es una escuela preciosa, hermana. En el momento no podemos decir, ¿verdad? Pero ya después que pasamos esa escuela del desierto, entendemos el propósito de Dios por habernos pasado por ese desierto, ¿verdad? Porque entonces ya decimos, gracias Señor, porque si no hubiera sido esto, yo ahora no entendiera lo que estoy entendiendo. Por eso, hermana, cuando estamos pasando por dice el Señor, denme gracias a Dios en todo y por todo. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene un propósito, hermano, nos pasa por ese desierto para que podamos entender y decir que Dios es más grande que esta epidemia. Dios es más grande que cualquier situación que estuviésemos pasado.
porque Él ha prometido. Tal vez esta plaga, ¿me entiendes? Sabemos que estas plagas ya estaban escritas porque Dios es el mismo de ayer, de hoy. Ajá, pero sabemos que tenemos estas promesas sobre estas plagas, ¿verdad? Porque son las mismas plagas por el pecado. Ajá. Eso lo entendemos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una cobertura sobre nuestras vidas, ¿verdad? Ajá. Y hay que tener esa paz, ¿verdad? En Colosenses 3:15 dice aquí en Colosenses 3:15, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuiste llamados. Mira, que la paz de Dios, dice, gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuiste llamados. Que Él controle, hermanas, que Él controle, que dejemos que Él controle nuestros corazones. Él es poderoso y que dice que no nos va a faltar nada. Y que no, Él no va a pasar nada en alto que no sea, ¿verdad?, la voluntad de Él. Él que controle, por eso dice, mire, ma, la paz de Dios gobierne. Tenemos que dejar que Dios gobierne, hermana, que Dios gobierne, dice, vuestros corazones. Cuando dejamos que Dios gobierne y nos preocupemos por sus cosas de Él se preocupa por las cosas de nosotros. Dice, preocúpate por mis cosas y yo me voy a preocupar por las tuyas. Y eso es muy cierto, hermano. Él se preocupa por nuestras cosas, porque Él no quiere que nosotros, ¿verdad?, estemos sufriendo, ¿verdad? Por eso nos deja, ¿verdad?, estas promesas. En 14:1, en Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Dice, creéis en Dios, creéis en mí, en Jesucristo, ¿verdad? Que no se turbe, que nuestro corazón no esté perturbado, como le dije, que no esté pensando dos pensamientos, sino que nuestro corazón debe estar confiado en que Él nos sacará adelante y que Él, ¿verdad?, es el que tiene cuidado de todas nuestras cosas, por difícil que sea, por lo que sea, pero Él tiene cuidado. Por eso dice, no se turbe vuestro corazón, que creamos en Él, que Él tiene, ¿verdad?, esas promesas preciosas, ¿verdad? Por eso es bueno, hermana, que la palabra, agarremos los versículos de la palabra, porque dice que la palabra es la que dice que la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada, dice Ofilo, que atraviesa aún los tuétanos del corazón. Entonces esta palabra tiene que estar en nuestros corazones para que en el momento que la necesitemos, la usemos y digamos, Señor, pero si tu palabra me dice que no se turbe mi corazón, que mi corazón no se turbe, Padre, ayúdame, Señor, ayúdanos, Señor, pero que no entre este pánico, porque, hermana, aún todavía a este momento hay personas, hermana, que todavía están viviendo en ese pánico, que no pueden tener esa libertad, ¿verdad?, de salir afuera, hasta aún a la marqueta, hacer tus mandados. Y yo cuando digo eso, Dios mío santo, digo yo, ay, entonces digo yo, ¿verdad?, ¿en quién hemos creído? ¿Dónde está vuestro corazón? ¿Dónde está vuestra confianza? Sin Dios, ¿verdad, hermana? Y esto no es nada, porque tenemos que estar preparados. ¿Qué van a venir por delante, hermana? No sabemos qué nos va a tocar mañana. Otra prueba más difícil, no lo sabemos, solo Él lo sabe más. Pero tenemos que estar, ¿verdad?, sabiendo que días más difíciles nos van a venir, que días más que solo Dios sabe, hermana. Por eso dijo Él, ¿verdad?, que tiene que haber fe en nuestro corazón, fe, confianza en Él. Y si esta fe, esta confianza en Él, ¿verdad?, pero si andamos, hermana, el problema está, hermana, es cuando a veces le abrimos una puerta al enemigo, ¿verdad? O a veces, hermana, sabemos que no es fácil, hermana, porque que no estamos en la paz aún en nuestros hogares, con nuestra familia, hermana. Y lo digo por mí, porque hay veces, hermana, porque y usted sabe que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que aún tus propios enemigos de tu propia casa, el enemigo va a estar siempre, hermana, estorbándonos de alguna o de otra manera nuestra salvación de nuestra alma, con nuestros propios familiares de la casa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que en cada hogar hay vasos de honra y vasos de deshonra. Entonces, el enemigo usa muchos medios, hermana, no es fácil. Por eso dijo la palabra de Dios que el justo, dijo, con dificultad, dijo, se salvará, dijo, ¿a dónde irá el impío?
El impío, hermana, no es el pecador, sino que el impío es el que escucha la palabra de Dios y no la pone por obra, hermana. Ajá. Dice, ¿a dónde irá si el justo con dificultad? Yo cuando oigo esas palabras, hermana, digo yo, Dios mío, ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos, Señor. Ay, Señor, ayúdanos a permanecer en ti, Señor, en esa confianza, pero tu palabra me dice que no voy a ser salva por buena, sino que por fe, por misericordia tuya. Y ahí me baso, hermana, pero tenemos también que nosotros poner de nuestra parte, poner de nuestra parte, ¿verdad? Tratar de andar en la obediencia, ¿verdad? Tratar, ¿verdad? De tener esa paz, andar en esa prudencia, ¿verdad? Hermana, en esta situación, verdad, que hemos atravesado, que hemos venido viviendo, ¿verdad? Es cierto, bien, que tenemos que usar la prudencia, hermana. Si no tengo yo a qué salir afuera, andar en lo que no debo, hermana, no debo de andar allí, hermana, porque si salgo para lo que no debo de andar, allí yo estoy ya también tal vez abriendo una puerta al enemigo. Pero si yo tengo que salir a hacer un mandado, yo tengo que salir a hacer un mandado siempre y cuidándome y usando la prudencia, porque tenemos que entender, ¿verdad? Que esta situación, hermanas, ya estaban escritas, como le digo, ¿verdad? Que ya tenemos ya estaban escritas, que teníamos pero bueno, que gracias a Dios, hermana, que Dios es precioso, ¿verdad? Que no nos quiere agarrar de sorpresa, ¿verdad? Nos está preparando para que el día llegado, ¿verdad? De que Él venga en gloria, ¿verdad? Por eso dice, ¿verdad? Que no se, ¿verdad? Como dice aquí, no se turbe vuestro corazón, dice. Él dice que no nos ha dejado huérfanos, como el que no le conoce, porque porque nosotros le conocemos y él está en nosotros, ¿verdad? Pero dice también allá en otro versículo, hermana, no sé qué dice, ¿verdad? Que él dice que nosotros somos participantes de grandísimas promesas. Yo cuando veo esta palabra digo yo, ay, realmente, ¿verdad? Digo yo, Señor, ayúdanos, Señor. Dice que nosotros somos participantes de grandísimas promesas. Y cuando mi mente está en las cosas de arriba, hermana, ¿verdad? No está en las cosas terrenales de abajo, ¿verdad? Por eso tenemos, ¿verdad? Que persistir en escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos, ¿verdad? De la palabra de Dios. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, hermana, cuando la mente está en las cosas de Dios, Él nos ayuda, ¿verdad? Allá dice en la en Levítico 26:6 dice, yo daré paz en la tierra, dice, y dormiréis, dice, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra, dice, las malas bestias, y la espada, dice, no pasará por vuestro país. Vuestros enemigos caerán delante de vosotros. Esto lo dice en Levítico, hermanas, ya puede ver que cuando dice, ¿verdad? En Levítico que ya el Señor, ¿verdad? Cuando ese pueblo de Israel que pasó, ¿verdad? Pero en ese hogar donde había el pueblo de Israel, sus hijos, ¿verdad? Había una señal. Así ahora nosotros tenemos esa señal de la sangre de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces tenemos en cada hogar que ha una hija aceptado a Cristo. Hay esa promesa, ¿verdad? Y la muerte, dice, no pasará. Entonces dice, no, de las malas bestias, el enemigo, ¿verdad? Y la espada, dice, no pasará por vuestro país, dice, vuestros enemigos caerán delante de vosotros. No tenemos una lucha contra carne y sangre, no contra potestades, contra la cuesta de tiniebla, ¿verdad? Pero que sea, por eso el Señor dijo, ¿verdad? Pues, pero el Señor nos ha dejado esas armas. Él nos pide, ¿verdad?, que tengamos esa obediencia para ser proveedores de esa paz, que seamos proveedores de esa paz. Dice que aún, mire, hermana, que nosotros aún, dice, aún dormidas, Él pelea por nosotros y nos hace libres. Todas sabemos, ¿verdad?, que aún cuando hemos estado dormidas, ¿verdad?, aún allí, hermana, que el enemigo ha querido perturbar nuestra mente, nuestros pensamientos cuando hemos estado dormidas, pero quien intercede por nosotros es el Espíritu Santo. Es el que nos ha ayudado a interceder por nosotros, porque Él es bueno. Ya en Proverbios 3:24 dice, ¿verdad? Aquí dice en Proverbios 3:24, cuando te acuestes, dice, no tendrás temor, sino que te acostarás a tus
y tu sueño será grato, el cual nos ha librado de las potestades de este siglo. Ujú. Viene lo que Él nos ha librado de las potestades de este siglo, como le decía, que no tenemos la lucha contra carne y sangre. En Efesios, allá donde dice Efesios, dice que él no tenemos la lucha, ¿verdad?, contra carne y sangre, sino que contra principados de este siglo. Pero Él dice que cuando nos acostemos, Él será grato al sueño que nos ha librado de la cueste de este siglo. Ajá. Entonces, por eso dice, ¿verdad?, que en paz me acostaré y asimismo me levantaré, porque solo tú, Señor, dice, me haces vivir confiado, dice. Ajá. Después, cuando nos acostemos, hermana, siempre, ¿verdad?, acostarse y leer ese versículo, ¿verdad? Sabemos que ese espíritu inmundo de insomnio, hermana, hay personas que dicen que tienen ese insomnio. Eso no es bueno, ese insomnio, es el perturbador de nuestras almas, que como le digo, el enemigo de una o de otra manera quiere estar estorbando nuestras almas. Pero nuestro sueño tiene que reposar en el Señor. Pero a veces, hermana, las preocupaciones, las tensiones, los problemas, las dificultades, nos vienen a quitar el sueño. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros, y hay esa confianza en Él, ¿verdad? Y no esté nuestra confianza, ¿verdad?, en las cosas materiales, en las cosas terrenales, ¿verdad? Porque Él ha tenido ese cuidado de nosotros. Tenemos que tener en Él, tiene que estar nuestro corazón confiado, como dice, ¿verdad? Ujú. También dice allá, hermana, en Jueces 6:23. No sé si lo están tomando los versículos, ¿verdad? Jueces 6:23 dice, no tengas temor, mucha paz tienen los que aman tu ley. No tengas temor, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Ujú. Por eso es que dice, mire, no tengas temor, no debe haber temor en nosotros. Ujú. Porque cuando amamos la ley, ¿verdad?, los mandamientos, las ordenanzas, sus estatutos, ¿verdad? Él quiere que no vivamos esa doble vida, ¿verdad? Que guardemos esos mandamientos, ¿verdad? Porque Él tiene cuidado, ¿verdad? Pues que tratemos, ¿verdad?, de guardar esos mandamientos. En la Biblia dice también, allá también ando yo en Primera de Crónicas, dice, ¿verdad?, que dice que Dios permitió que David no hiciera casa, ¿verdad?, que no edificara su casa del templo, porque David había derramado mucha sangre, ¿verdad?, pero que le daría un hijo que era Salomón, dice, el cual, dice, a él Dios le daría mucha paz, dice, yo le declaré a él mucha paz aún sobre sus enemigos, dice. Entonces nosotros, hermana, hemos estado enfrentando también nosotros este enemigo gigante que ha venido a la humanidad. Hay muchas personas, hermana, que yo miro que se han enfermado, tal vez ya no de la enfermedad, sino que del temor. ¿Por qué? Porque ha entrado ese temor a sus vidas, ha entrado este miedo a sus corazones y les ha descontrolado su sistema, ¿verdad?, inmunológico, ¿verdad? Y entonces al molestarles ese sistema, entra un estrés y al entrar el estrés viene la enfermedad, porque están débiles las defensas, no hay defensas fuertes, ¿verdad? Y al estar las células débiles, ¿verdad?, entra el enemigo se aprovecha, el enemigo, mire, si no somos nosotros tenemos que ser un pueblo astuto, un pueblo, ¿verdad? Por eso dice que Él nos ha dado un espíritu no nos ha dado un espíritu de temor, sino que de dominio propio. Entonces nosotros tenemos que usar ese dominio propio, que no el enemigo, ¿verdad?, que no se apodere de nuestros pensamientos, porque el dominio propio tenemos que usarlo, ¿verdad? Y no en poner la mirada en estas cosas que están pasando, sino que nuestra mirada en tomando nosotros, ¿verdad?, en cuenta que tenemos que tomar ese dominio propio, ¿verdad? Tenemos que tener esa fe, que vamos a ir llevando, ¿verdad?, cada día, pasando cada problema, cada circunstancia, por difíciles que vengan. ¿Por qué? Porque estamos en esas promesas que el Señor nos ha dado. No tiene que estar nosotros, ¿verdad?, nuestra mente
Ajá. Porque así dice, como dice que nosotros estamos enfrentando este gigante, así nosotros, porque esta epidemia, hermana, es un gigante que de una o de otra manera, ¿verdad? Pero sabemos que es permitido por Dios. Ajá. Ajá, permitido por Dios para que el hombre, ¿verdad?, venga poniendo temor, sembrando más temor en el corazón de las vidas, ¿verdad? A través de los medios de comunicación, porque esos medios de comunicación, hermana, solo son puros malos comunicaciones. Estas no son buenas comunicaciones. Ajá. ¿Cómo no llenan esos? Yo me pongo a pensar cómo no llenan esos programas, digo yo, de palabra de Dios, sino que de mala información, pura mala información, y el corazón se va llenando de mala información, y después el corazón está lleno de mala información, se va llenando de temor, se va llenando de miedo, se va llenando de pánico, y después no tiene aquello, ya el mismo se le va inyectando, proyectando eso, y eso no es bueno, ¿verdad? Sino que tenemos que preocuparnos nosotros por andar en las cosas de arriba. Ajá, porque en las cosas de arriba dice la palabra de Dios que no perecen, ¿verdad? Y si no, no en las cosas de abajo. Por eso dice la palabra de no nos afanéis, dice, ¿verdad? En las cosas de abajo de la tierra que perecen, sino afanado en las cosas celestiales, en las cosas de arriba que no perecen. Ujú. Por eso, hermana, tenemos que ser libres, ¿verdad? De toda ansiedad, libres de toda enfermedad, libres de toda preocupación, libre, ¿verdad? De solamente, vea, que poner la confianza en el Señor. Ajá. Él nos dice, por nada estéis afanosos, dice, porque nosotros, hermana, no dependemos ya de lo terrenal, sino de las cosas de Dios. Nosotros dependemos de las promesas. No dependemos de las malas informaciones que trae este gobierno, que traen las malas noticias. Ujú. Dios quiere, hermana, que cumplir sus propósitos en cada una de nosotros. Él quiere que nuestro corazón esté confiado en Él. Así que, hermana, sigamos, ¿verdad?, confiando en Él, ¿verdad? Que Él es precioso, Él es bello. Allá en Filipenses, hermana, 4:19, dice, ¿verdad? Filipenses 4:19, mi Dios, dice, pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice que Él tiene cuidado de la mujer desamparada, ¿no? Dice que Él tiene cuidado de la viuda. Él dice, ¿verdad? Ya dice en un versículo, yo soy tu marido, yo soy tu hacedor. ¿Por qué? Porque dice, ¿verdad?, que si las aves, que son las aves, Él las alimenta. ¿Cuánto nomás a nosotros, ¿verdad?, que le costamos precio de sangre? Él tiene cuidado de nosotros. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. De alguna o de otra manera, Él suplirá los que nos hace falta, ¿verdad? Ajá. Entonces, hermana, dice aquí, ¿verdad? Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Porque Él dice que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria, porque Él es rico, Él es el dueño del oro y la plata. Y nada nos faltará si nuestro corazón está confiado en Él. Todos aquellos que han perdido su trabajo, hermana, los que vean que hay mucho pueblo que ha perdido su trabajo, tal vez no hay finanzas. Hay que descansar en Él y darle la carga a Él. Él dice allá, ¿verdad?, en una palabra de Dios en Mateo, dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo, nuestro refugio. Él ha dicho que Él es nuestro abogado, el que nos defiende, pero cuando decimos que Él es nuestro abogado, que no peleemos nosotros, sino que Él pelee por nosotros. Pero a veces lo que pasa es que nosotros, hermanas, nos adelantamos, nosotros queremos defender nuestra casa y no dejamos que nuestro Dios defienda nuestra casa, para que Él pelee por nosotros y descansemos en Él, porque en Él está el descanso. En Romanos 8:6 dice, porque aquí estaba en Romanos 8:6, dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Mire, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, cuando nos ocupamos de sus cosas, Él se ocupa de también nosotros y nos trae paz.
Proverbios 3:24 dice, aquí cuando dice, vea, cuando te acuestes, dice, no tendréis, dice, temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor. Ujú, ujú. Mire, aquí dice ni también, mire, Proverbios 3:24, pobres días que tomarán un lápiz, hermana, porque estas palabras tienen que estar, dice, en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿va? Ujú. Porque cuando la necesitamos tenemos que sacar esta espada, hermana, para defendernos contra las acechanzas del enemigo, ¿va? Llenar nuestra mente de la palabra de Dios, llenar nuestro corazón, porque cuando la necesitamos, hermana, no vamos a ir a buscar la cita bíblica, porque no vamos a tener el tiempo de buscar la cita bíblica, sino que tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra, ¿verdad? Cuando te acuestes, dice, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor, dice. No permitamos, dice, vea que por eso le digo que no permitamos, hermanas, que las malas informaciones, que los problemas, que las dificultades, sino que descansemos en el Señor y decirle, Señor, yo te entrego esta carga, yo te entrego este problema, Señor, porque yo no puedo hacer nada por él, por difícil que sea. Yo sé que tú eres más grande que este problema, que esta dificultad que yo tengo, Señor. Antes de acostarse, hermana, Señor, dame ese sueño que dice que en paz me acostaré, y así, hermana, así, hermana, hay que hablar con Dios, ¿verdad? De ser claro y darle todas darle a él, ¿verdad? Nuestras cargas. Dice, vea que, pues, mire, hermana, dice que yo me veo que ese Salmo 91, como tiene, ¿verdad? De mucho de qué hablar, ¿verdad? Del temor. Él tiene ese Salmo 91, qué precioso, que todas, la mayoría, ¿verdad? Algunas se lo saben ya de memoria todos, hermana, y yo solamente me agarro de algunos, pero, porque debe estar esa confianza en ese Salmo 91, tiene mucho que hablar, hermana. Tenemos que tener, ay, mire ese pánico que vienen poniendo, que dicen que una vacuna y que no sé qué. Hermana, nuestra confianza no debe depender de los doctores ni de esa vacuna, sino que la confianza tiene que estar en el Señor, ¿verdad? Dice que hay que pedirle a que sea Dios llenando nuestra mente, ¿verdad? Nuestro corazón de la confianza en Él, para que nosotros, hermana, no dependamos de eso terrenal, sino que seamos libres, ¿verdad? De todas esas ansiedades, de todas esas preocupaciones, de todo, que tomemos esa espada de la palabra, ¿verdad? Que es la palabra la que nos ayuda. Dice que la paz produce confianza en el Señor, y nosotros, ¿verdad? Dice ahí, ¿verdad? Que nosotros, dicen, todas nuestras preocupaciones y nuestro sufrimiento, hermana, que no tengamos ese miedo de los problemas que estemos pasando, que estemos atravesando, porque solamente es una prueba y no será eterna, porque el eterno es Él, y en Él dice que permanece fiel, hermana. Él es precioso, él es precioso, ¿verdad? Que no nos ha dejado ni nos va a desamparar. Por eso hay que agarrarnos, hermana, de esas promesas que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Que, que Él nos ha dejado, ¿verdad? En su palabra, para que nos llenemos de esa palabra, ¿verdad? Que Él tiene, ¿verdad? Para darnos a nosotros. Dice que Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle, ¿verdad? Entonces, si Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle, ¿verdad? Él tiene, ¿verdad? Cuidado de cada una de nosotros, hermano. Así, entonces yo le diría, hermana, que no tengamos ese miedo, hermano, ese temor, y si nos hace falta, ¿verdad? Confianza, hay que pedirle a Él. Si está atravesando que no hay trabajo, ¿verdad? Que no económico, la situación, Él suplirá, dice, conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, porque Él es el dueño, dice, del oro y la plata, y Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, hermanita. Así que nuestra confianza pongámosla en Él, pero llenémonos, por favor, de la palabra, de las promesas de Dios, para que no estemos nosotros, ¿verdad? Que nos vaya a agarrar la enfermedad por el pánico, por el miedo, hermana. Tenemos que agarrarnos de esas promesas, ¿va?
porque esta pandemia, hermana, cómo ha venido, yo me pongo, pues, cómo ha venido estorbando, ¿verdad? Cuántas vidas, cuántas almas, cuántas personas han muerto, ¿verdad? Ujú, pero ya sabemos, ¿verdad? Que son las plagas de Egipto, son las mismas plagas, ¿verdad? De los tiempos pasados, ¿verdad? Ujú. Pero este, hay que controlar, ¿verdad? Nuestros pensamientos, ujú, que Dios, ¿verdad? Hay que controlar nuestros pensamientos en la voluntad de Dios, en que sea Él tomando control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, que esta mente estar llena y descansar en las promesas en Él, vean las cosas de Él. Ujú. Esas son, este es todo, hermanita, verdad, yo les quería compartir esta palabra y les quería compartir este testimonio, verdad, que cada una de nosotros, hermana, vamos a hablar de lo que hemos vivido, verdad, y de lo que hemos, verdad, ajá, como le digo yo, verdad, yo viví esta situación, pero me di cuenta, hermana, que ahí aprendí yo que como al oír muchos pueblos de Dios, ¿verdad? Que les ha entrado ese pánico, ese miedo, ese temor. Y digo yo, Dios, gracias Señor, porque pues yo pasé esta situación y por misericordia de Él, hermana, no me dio, sería como le digo, pues que anduve ocupada, ¿verdad? Y entonces yo comparto con ustedes, hermana, que este miedo, que este pánico, no debe de haber en nuestro corazón, que nuestros pensamientos, que esa paz de Dios tiene que estar en nosotros, hermana. Ujú. Y que andemos ocupados en las cosas de Dios. Por eso dice el Señor, orad y velad en todo tiempo, dice, para que no entréis en la tentación. ¿Cuál es la tentación? En la tentación del enemigo, de este siglo que viene, hermana, queriendo estorbar. Ajá. Incluso, hermana, yo he escuchado pueblos que dicen que ya no quiere ir a la iglesia, que porque no quieren ir tapado de esa boca. Y yo me pongo a pensar, digo yo, Señor mío, digo yo, cómo el enemigo aún viene estorbando, hermana, al pueblo de Dios escogido. ¿Por qué? Porque dice el Señor que aún en sus tiempos venideros, dice, ajá, aún sus escogidos serán engañados. Ahora ya no estamos engañados por la apostasía que entró hace tiempo. Ahora estamos siendo engañados, queriendo ser engañados por las circunstancias, ¿verdad? De esas reglas que el hombre viene poniendo, pero también permitimos que Dios está permitiendo, porque de alguna o de otra manera, hermana, hemos pecado delante de Dios, le hemos fallado a Dios, muchas veces le fallamos. Entonces Dios viene tratando tanto como con nosotros, con su pueblo, como las personas que no le conocen, como el impío también que, entonces, esto, hermana, pues que no nos detenga, ¿verdad? Para buscar de Dios, para congregarnos, para acercarnos, porque no sabemos si es una trampa del enemigo que me está poniendo a mí, ay, que para ir a la iglesia y con la boca tapada, no, yo le dije a la hermana, no, hermana, esto no le puede detener a usted por nada ni por nadie. Y el mismo Señor dijo, si el justo con dificultad se salvará, ¿a dónde irá el impío? Si el justo con dificultad se salvará, ¿a dónde irá el impío? Ya el Señor ya nos había dicho, ya nos ha dicho de estos tiempos que estamos viviendo y los que vendrán, hermanas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es de estar preparados, hermanas, preparados para todo lo que venga, para todo lo que enfrentemos, pero sabemos que no nos vamos a enfrentar nosotros solas, sino que el Señor va a pelear por nosotros. Solamente lo que tenemos que decirle a nuestro Padre Celestial, que no nos suelte de su mano, no nos suelte, Señor, porque a ver, Él no nos suelta, hermana, nosotros somos los que nos soltamos de Él. Él no nos suelta ningún segundo, porque si nos soltara, hermana, un segundo que nos soltara, hermana, ¿qué sería de nosotros? Pero nosotros somos las que nos soltamos de Él, ¿verdad? Y que Dios que nos ayude, hermana, a avanzar y a seguir adelante, ¿verdad? En medio de cualquier circunstancia que venga. Ese es mi consejo, hermanita, y mi consejo es que vea que nos llenemos de la palabra de Dios, porque no sabemos, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que tiene que estar en vuestro corazón y en vuestra mente, ¿verdad? Para que en el momento que la necesitemos, tomemos esa arma, tomemos esa espada, porque esa es la espada, el arma que el Señor nos ha dejado, así como el Señor le dio a Moisés y le dejó esa arma en su mano, que era la vara. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Moisés usó la vara cuando le dio aquella piedra, la piedra de Oré. Moisés usó la vara cuando pasó el mar,
Y el Señor, ese era el arma que Dios había permitido para que Moisés, ¿verdad?, usara esa vara. Ahora el Señor nos ha dejado a nosotros esta arma que es la palabra de Dios para que nos defendamos contra las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Para que tengamos mucho, mucho cuidado, hermana, mucho cuidado, ¿verdad? Que tome Dios control de nuestros pensamientos. Dice, él dijo, mi paso doy, no como el mundo la da, dijo el Señor, más yo la doy, dijo, y eso es verdad, eso es cierto. La paz del mundo es pasajera, pero la paz de Dios permanece para siempre. Que permanezca esa paz en nuestros corazones, hermanita, y no, que nos ayude Dios, ¿verdad?, a seguir caminando cada día en este camino angosto, porque dice que ancho es el que lleva a la perdición y angosto el que lleva a la salvación, hermana, y muchos van por el camino ancho y hay pocos los que van por el camino de la salvación. Que Dios nos ayude, hermana, a seguir, ¿verdad?, por este camino angosto. Sabemos que no es fácil para ninguna de nosotros, hermana, pero dijo el Señor que tampoco imposible con Él. Con Él, como dice Filipenses, todo lo podemos en Cristo, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro ayudador, hermana. Cuando no podamos, ¿verdad?, una situación, hermana, cuando no podamos esa carga, dársela al Señor, pero conforme a la palabra, conforme a lo que dice el Señor. Ahí a sacar esa espada, hermana. El enemigo no puede resistirme, hermana, más que saquemos la palabra de Dios. La mente de nosotros, hermana, es una mente, es un campo de batalla contra el enemigo. No demos lugar a que nuestra mente entre en cosas negativas, ¿verdad? Sino que entre la palabra de Dios, entre en las cosas positivas de Dios, entre la adoración de Dios, ¿verdad? Entre, ¿verdad?, todo lo que venga de Dios, no demos lugar. Por eso dice que allá, ¿verdad?, que la ociosidad es un pecado, hermana. Cuando el enemigo sabe que una mente está de ociosa, está desocupada de ese campo de batalla, ahí llega y mora y hace nido, y si usted le empieza a dar lugar, le va a estar comiendo los pensamientos. Al último llega primero comienza a la mente, después llega al corazón, y después, hermana, pues ya ahí es donde está más difícil. Por eso no demos lugar, ¿verdad?, que los pensamientos, el enemigo quiera estar tomando control en nuestros pensamientos. Que Dios, hermana, llene nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos de su palabra. Hay, hermana, que ocupar el tiempo. Por eso dice el Señor, vea, que redimamos bien los tiempos, porque los tiempos son malos y tiempos peligrosos. Redimir los tiempos, hermana, ¿en qué? En escuchar palabra de Dios, en escuchar un mensaje de Dios, en escuchar alabanza, en escuchar adoración, en ocuparse en las cosas, verdad, que necesitamos que hacer, pero que no demos lugar, hermana, a la mente de que estés ocupada, hermana, en lo que no debe estar ocupada. Hay que llenarnos, hermanita, por favor, de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y de las cosas de Dios. Dios, ¿verdad?, ya nos había dicho, ¿verdad?, de estos tiempos que estamos viviendo, y como les dije al principio, ¿verdad?, y más difícil los que vendrán los tiempos, ¿verdad? Amén, hermanita, pues hay que llenarnos de la palabra de Dios y agarremos esta palabra, hermana, y pongámosla por obra en nuestros corazones, ¿verdad?, y en nuestra mente, ¿verdad? Y cuando le venga una lucha, una prueba, usted saque ahí la espada, ¿verdad?, para que la defiendan. Amén, hermanita, Dios me les bendiga, ¿verdad? Yo creo que esto es todo, ¿verdad? Mi compartir con ustedes, ¿verdad?, esta palabra, ¿verdad? Que seamos libres de toda preocupación y que descansemos en los brazos del Señor, que descansemos en Él, que Él es nuestro descanso, ¿verdad? Él es el que tiene todo en control, hermana, y no va a pasar nada si no permite Dios. Nada, hermana, va a pasar si no permite de Dios, hermana.